Y le doy gracias al Señor por esta oportunidad que Él me está dando, porque la verdad que fue muy así para mí que me pidiera desde la charla, porque sé que es una iglesia que tiene mucha experiencia en la obra que vimos, en la obra presente. Pero bueno, siempre hay alguien que uno puede compartir y puede contar, ¿verdad? Que eso es lo que se ha escuchado siempre. Si lo puedes decir ahora también, que es la idea, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar primero un poquito del maestro, ¿vale? Es importante eso, un poquito de eso, que hablamos muchísimo, que usamos todo, que ya lo sabéis, no es fácil. Y después de cómo es el niño, y después cómo es el Antiguo Testamento. Me hubiera gustado enseñar cómo enseñarle de la vida de Jesús y del Nuevo Testamento, porque me fascina su vida, no hay cosa más bonita que hablar del Señor, de una hermosa. Pero en este taller vamos a hablar del Antiguo Testamento porque es lo que es difícil, a veces se hace difícil, ¿verdad? Y más en los tiempos que estamos viviendo, que se pone tanto en la palabra de Dios, son cosas muy importantes, eso que sepamos enseñar al Antiguo Testamento. Y después en el último taller que después de comer, ahí hablaremos de la clase en sí, cómo prepararla, cómo verla, ¿vale? Espero que sea de mucha bendición. Bueno, yo pediría a alguien que orara para que el Señor nos bendiga. Puede ser mi marido que está ahí. Puede orar. Padre, qué bendición, Señor, poder ocupar este tiempo en cosas, Señor, y saber cómo hablar a los niños, cómo tratar de cómo enseñarles de ti. Señor, es cierto tiempo de aprendizaje, podamos guardar las cosas que escuchamos en nuestro corazón. Entonces, ayúdanos, Señor, que ella tenga la libertad del Espíritu para compartir y dar un toque de toque. Bendito sea el Señor, adquiera los pasos de los que faltan, que puedan aprovechar esto. Señor, todo para tu gloria y honra en el nombre de Jesús. Vale. Pues vamos a empezar. Bueno, primero este versículo, para empezar, porque todo lo que estáis aquí es porque queréis trabajar con niños, que queréis dar incluso a ver alguno abuelo que quiera aprender para enviar eso es cosa muy bonita. Vean lo que dice el Señor. Está escrito. No son todos los días en los que anuncian además en función de control. Acordaros siempre de eso. Uno está tan o sea, le agrada, tan feliz y te da tanta gloria que uno tiene ese corazón para compartir, ¿verdad? Es muy diferente cuando también un tesoro lo disfruta, pero es como un pantano, topa a mí, pero no, que si no quiere que lo compartamos, ¿verdad? Esa es la idea, porque no. Voy a ver si tú me respondes a mí. Qué bueno, yo tengo ahí, me han hecho chiquillas que me ayudan. El maestro, vamos a ver primero ese maestro sembrador, que vamos a pensar en la parábola del sembrador, ¿recordáis? El sembrador que va y le echa la semilla, ¿verdad? El maestro sembrador es una persona que es un referente, o sea, no podemos separar lo que es lo que decimos, lo que enseñamos a un niño o a un adolescente y nosotros ser otra cosa, ¿verdad? Que sí que todos le dan la razón. Los niños se fijan muchísimo más de lo que nosotros pensamos. Las caras que ponemos, las miradas que hacemos, la actitud que tenemos de los demás, cómo les hablamos a ellos, es algo tan enorme que llevamos tiempo de hablar todas las cosas, pero los niños se fijan en todo. Hay jóvenes que se han ido de la iglesia, que no vienen más, que
te dicen, por ejemplo, sí, porque en un campamento el pastor me dijo que no podía ir de pantalones, se enojó conmigo, y solo esa excusa, que es una excusa tremenda, porque a veces los seres humanos no somos perfectos, que a veces decimos las cosas de malas maneras, no de una manera con amor, y ya se cogen de eso para decir yo no quiero más a la iglesia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque no se por nuestra culpa se van, porque siempre lo vamos a ver, a veces pasa tristemente, que ellos toman sus decisiones y después te van ahora, ¿ya? Pero bueno, el sembrador es un referente como esto que siempre nos muestran en los aviones, otra vez viajando en avión, ¿verdad? Que la primera vez que lo escucha dice, ¿qué? No, yo sí tengo a mi hijo al lado y voy a poner la cosa del oxígeno primero, ¿eh? No, pues él dice, no, pero tienes que poner tú primero, porque si no, a ti te falta el oxígeno del aire, ¿cómo vas a ayudar a tu hijo? Y siempre a mí me llamó la atención eso, y eso es un poco parecido a lo que nos pasa a nosotros. Si nosotros no tenemos una buena relación con el Señor, una buena comunión con Él, no leemos la Biblia, no conocemos las Escrituras, entonces no vamos a ser muy buenos referentes. Por eso no digo que uno sea referente, no se va al Señor porque eres un desastre, mejor que no hagas nada. No, al revés. Siempre tienes que tratar de ser como el Señor quiere que seas para poder ser útil al Señor, ¿verdad? Ese es el propósito de la vida cristiana principal. Siempre me acuerdo de Manolo, mi esposo, que él decía a los hermanos de la Santa Cena, no siempre, ¿no? Pero una vez les decía, hermanos, no me hagas Santa Cena porque estoy en pecado, entonces si no va a castigar un poco más Santa Cena. No, regresa tu vida y toma la cena, al revés. ¿Le entendí lo que le digo, verdad? Todos, si somos creyentes, si somos hijos de Dios, el Señor nos pregunta, es lo mismo. Entonces, puse este dibujo. El otro día, la semana pasada, me invitó una vecina, la vecina enfrente de nuestra casa, que es andaluz, me acuerdo que mi esposo es andaluz, que me acuerdo. Y hace tiempo, pobrecita, una decía, ¿por qué sería Andalucía? Que yo voy a bailar y cantar, que María también diga. Entonces fuimos el sábado pasado y estábamos escuchándoles cómo bailaban, cantaban canciones andaluzas. Y le saqué la foto a este técnico. Ese es el hijo del que tocaba la guitarra, súper así, chula, ¿verdad? Y él estaba con su guitarra, no hacía nada. Yo tenía una superita especial, se cayó ahí. Y de vez en cuando hacía. Y yo lo miré y dije, wow, qué precioso ejemplo. Él era chiquito ahí, ¿por qué? ¿Qué os parece? ¿Por qué será? Que le deja hasta con la guitarra y a una gana. Pues para que lo. Para que siga su vida y que haya otras generaciones que siguen con la música andaluza y todas esas cosas. Su carita de felicidad era admirable, me encantó. Y pensé en los estudios que estaba preparando, digo, así tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Que nuestros niños sean hijos, sobrinos, por los niños de la iglesia, los adolescentes, quieran después ser como nosotros, ¿verdad? Quieran servir al Señor, quieran ser fieles en la iglesia. Eso es muy importante. Entonces, pensé en 3 cosas rapidito. Mi relación con el Señor, mi vida privada y mi testimonio. Son las 3 cosas importantes. Mi relación con el Señor. No soy la Odisea. ¿Se acordáis de la iglesia de la Odisea? Que Jesús estaba golpeando la puerta. Deja pasar. Porque era tan sabia y tan sabiona y todo eso. Bueno, acordémonos de eso, que no pongamos en la IA. Prepárame una clase de Sansón. No, tenemos el Espíritu Santo, que el Señor nos va a guiar cómo preparar la clase de Sansón. Otra cosa es decir, hay un dibujo de Sansón con los filisteos. Eso es otra cosa. Eso hasta luego yo que acá tengo un libro que me quiero contar. Pero hasta ahí no más, guía, porque yo tengo al Señor, que el Señor me va a guiar. ¿Qué pasaje puedo combinar con ese pasaje? Entonces eso es muy importante. Me preocupo o me preparo, mejor dicho, en doctrina, conocimiento de historia, geografía bíblica,
Eso para los maestros de escuela dominical y todo es muy importante de campamento, porque las historias de la Biblia a veces cambian muchísimo el enfoque si no sabemos nada de historia bíblica, de historia de sus tiempos, de historia de bibliografía. Es muy importante que nos esforcemos en eso, que no es, vamos a decir, lo espiritual de las clases, pero es muy importante para poderlo entender, en qué contexto pasó eso, quiénes estaban diciendo eso, y así nos sacamos un pasaje de contexto, ¿verdad? Segunda Timoteo, eso les voy a pedir, los que tengan Biblia, si pueden ir siendo fuertes, por ejemplo, segunda Timoteo 2:15, el primero que lo encuentre, que lo pueda leer. Ya lo conocemos muy bien el versículo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Qué importante, ¿verdad? Y hay unas versiones que dicen que traza bien la palabra de Dios. O sea, que agarremos cualquier cosa, nos imaginemos cosas y leemos cosas que no están en la palabra. Es muy importante. Pues oro con mis alumnos, oro en la preparación de clase, Juan 15:5 lo sabemos también de memoria, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Se acuerdan de ese? Que dice, sin mí nada podéis hacer. Señor, si podemos hacer muchas cosas, no paren todo el día. Sí, pero si lo haces sin mí, es diferente. O sea, no puedo, tengo labia para preparar un esfuerzo y todo. Pero yo quiero el Señor conmigo, quiero que me guíe conmigo. No solamente en una clase, también cuando le hablo a mis nietos, cuando le hablo a los niños que tengo a mi alrededor, que son conocidos. Eso es muy importante. Entonces, esa relación mía con el Señor es sumamente importante. Yo no voy a dar lo que no tengo, ¿verdad? Podré enseñar una historia, tantas veces ha pasado en nuestra vida, hemos conocido tanta gente, ¿verdad? Que es muy siempre bien, hablar bien, y un día te lleva la sorpresa que esa persona no era nada que ver lo que decía. Entonces, esa persona podrá, la palabra de Dios que él dijo, bendecir o impactar a esos niños, pero no su vida. Y eso puede ser, como vamos a ver, algo muy peligroso. Mi vida privada. Puse todos los dibujos porque quiero que se le quede bien claro en la cabeza esas cosas. Yo no puedo tener una careta en la iglesia o frente a los niños y después ser otra cosa, cuando estoy en privado. Eso es de las peores cosas, vamos a decir, ¿no? Porque el diablo va a usar eso para hacer daño. Si yo no soy transparente, un maestro de escuela puede llevar su vida que quiera, maestro de colegio, pero no es un hijo de Dios, un sembrador de la palabra del Señor. ¿Se acuerdan cómo se bajaba Jesús por los fariseos? ¿Verdad? Porque eso es muy importante. Si no, ¿cómo queremos impactar, verdad? ¿Cómo queremos tener bendición? Hay unos pasajes que, por ejemplo, podríamos leer, que está, por ejemplo, Génesis 17:1, vamos a sacar esa para Génesis 17:1, ¿qué le dice Dios a Abraham? Alguien que lo lea rápido. Después otro que pueda decir Lucas 11:46. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Bueno, a mí siempre este versículo me emociona mucho pensar que tengo acá a Dios mirándome, ¿vale? Anda delante de mí y sé perfecto. Claro que no ser perfecto en el sentido que intentemos la perfección, que nunca quiero equivocar en nada, pero como Dios quiere esa perfección espiritual de ser perfecto de Dios que Él creía. Entonces Dios me está mirando. Entonces yo no puedo pensar que cuando yo estoy sola en mi cuarto, o estoy sola en un lugar, o estoy sola con mi celular, mi móvil, que Dios no me está mirando, ¿verdad? Dios está mirando. Entonces es lo que el Señor nos dice muy claro. Después Romanos 2:20-22. ¿Qué le quiero?
instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Bueno, tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no sea de adultas, tú que dices que no sea de adulterar, adulteras, tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Buenísimo, ¿verdad? Ya el Señor lo dice claro y bueno, no precisa ni explicación. Ahora en estos momentos, en España hay un personaje que lo conocemos de hace muchos años, que es un referente para las iglesias y lo están acusando de abuso infantil, de malversación de fondos, de cosas. Y él está diciendo que no es verdad eso, pero hay hermanos que dicen que sí, que es verdad. Entonces te da tanto dolor eso, porque en cualquier momento empieza a salir en la prensa o lo que sea, y ya ese pecado empieza a explotar. Siempre ha habido en todas las épocas. Yo llevo de creyente desde niña y en diferentes lugares que he vivido, siempre hay gente así que surge, que de repente dejan el nombre del Señor como suelo, que eran verdaderos referentes, verdaderos sembradores de Dios, y eso al Señor le hace mucho daño. Es su gloria, un testimonio, ¿verdad? Que el Señor nos guarde siempre, que nos guarde. En 11:46 de Lucas también tenemos unas palabras importantes ahí. Y él dijo, hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cantáis a los hombres con marcas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con dinero las tocáis. Que no hace eso, ¿verdad? Pero estamos diciendo a los niños, pues Dios no puede, Dios es la realidad, no podemos mentir, porque si no quiere que mientas, Dios que tú mientas. Entonces, ¿cómo piensas que Dios puede decir tu vida o tu misterio, no? Tenemos que tener mucho temor de Dios. Había un famoso, ¿no?, que dijo: ten cuidado con las personas cuyas palabras no coinciden con sus hechos. Lo que quiero decir. Eso es una realidad muy grande. Entonces, otro tema, mi testimonio. Aparte de mi privacidad, que yo sea una persona temerosa de Dios, mi testimonio también es importante, ¿verdad? A veces nosotros pensamos, no pasa nada, ¿qué va a pensar que la gente? ¿Sabes que nosotros los que tenemos que ser ejemplo para otros, tenemos que esforzarnos aún más que los demás? Porque siempre va a haber alguien o personas que pueden ser escandalizadas o confundidas porque hacemos algo que no es de buen testimonio, que no está bien, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que le pasó a este hombre que os hablé antes es que él dice que estaba siempre en la iglesia estudiando y que esa chica, que era una adolescente, venía a hacer cosas en el diario a trabajar. ¿Qué hace un hombre solo en la iglesia estando una chica en la iglesia sola? O sea, a veces parece exagerado por la forma, pero sí es verdad, tenemos que tener cuidado, porque un día pasa algo y como tú dices, no ha pasado nada. Bueno, evitamos esas cosas, ¿verdad? No cuidamos de esas cosas. Yo sé que estas cosas no son modernas en el mundo que vivimos ahora, no se dan cuenta de esas cosas, pero sí son importantes. O por ejemplo, los chicos varones, como hablábamos en el campamento de verano, los chicos varones que agarran a las niñas en brazos y las ponen en su falda. No, tienes que tener cuidado con esas cosas, porque pasa cualquier cosa, aunque tú no hagas nunca nada malo. Esa niña se va a acostumbrar a que los muchachos la traten así y se va a alejar y va a encontrarse con uno que es malo y se va a pasar de la mano. Eso es un ejemplo. Pero esas cosas tenemos que vigilarlas, de los campamentos, de la escuela dominical, que los niños estén solos, si son adolescentes, por ejemplo, mucho cuidado, de no dejarlos solos, de dejarlos como... Y bueno, son adolescentes, ¿no? Porque tenemos que ser un poco inteligentes. Yo no voy a poner ejemplo, pero
Muchos ejemplos podría poner de cosas que han pasado, que he visto, y después lloras bastante. Y hasta el mundo tiene cuidado con esas cosas. Cuando va a nosotros, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, mis actitudes. Ay, mis actitudes. Ay, mucha. Ahí va. Otra vez. ¿Hasta dónde era que tenía que? Sí. Cuidados y trato por los demás, eso es el testimonio, mis actitudes también. Protejo a los niños, a los chicos que yo estoy trabajando, cuido de hacer actividades que no dañen. A veces hay juegos que son medio raros. O sea, la gente del mundo lo puede hacer si quiere, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la iglesia, en los campamentos, de lo que hacemos. Había un juego que era un ejemplo, como que se ataban una cosa aquí en la cintura y entonces el otro le tenía que agarrar algo, ¿no? Y entonces algunas niñas dijeron, ay, que me tocaba el culo, chicos. Sí, porque es un juego que puede llegar a esas cosas. Entonces no tenemos que hacer ese tipo de cosas. Tenemos que ser inteligentes de no ponerlos en esa situación. No hay niñas que se sienten incómodas. Hay juegos que son que los chicos les tienen que quedar demasiado y ella pues está saliéndoles el pecho, entonces se sienten incómodas por lo que están haciendo. Entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas. Porque nuestro campamento, nuestra iglesia, nuestro hospital es un mundo aparte del mundo. Eso es lo que yo quiero decir. Ellos tienen que sentirse seguros, protegidos, confiados, que les cuidamos, que estamos pensando en ellos. Y a veces ellos mismos hacen cosas feas. Y nosotros tenemos que decirles, no reírnos de las gracias. Uno le hace bullying a uno, o le humilla, o le dice algo que es broma, pero le deja avergonzado. Eso no tenemos que permitirlo. Eso se podrá hacer en el mundo, pero nosotros no. Porque nosotros tenemos que tener un ambiente de amor, de respeto. Ellos tienen que aprender con nosotros esas cosas. Yo los digo, es muy importante esas cosas. Si nosotros tenemos malas actitudes, miren, por ejemplo, hablamos mal de los predicadores, y los niños, ¿qué pensáis que ellos van a hacer después? O nosotros salimos de la iglesia y estamos, ay, me van a una reunión que sabe, que largo que fue. O sea, todas esas actitudes, esos comentarios, pensar que los niños son como una esponja, lo pillan todo. Entonces, aunque tú lo pienses, pues guárdate, pero no, que sería bueno que ni lo pensaran. pero es terrible. Yo hice una vez un trabajo que me pidieron de por qué hay chicos, hijos de misioneros y pastores que a veces dejan de ir a la iglesia. No todos, gracias a Dios, pero sí de casos. Fui preguntando, incluso a mis hijos les hice la misma pregunta. Y yo digo que en general, lo que era triste, porque algunos me decían, es que mi padre era una cosa en el púlpito y después en casa era otra. Eso es terrible. O mi madre. Mi madre saludaba con mucho amor a todas las hermanas, pero cuando estaba en casa, de una, de la otra. Os estoy diciendo esto en confianza, que sé que lo que estáis aquí queréis servir al Señor, pero vamos a empezar con nosotros corregir esas cosas de nuestra vida. No voy a criticar delante de mi hijo para que no sea crítico. No, critique porque no piensas mal. Vamos a empezar con la raíz, ¿verdad? Eso es muy importante. De nuestra actitud, amar a los hermanos, amar a los predicadores, agradecer lo que ellos hacen, lo que estudian. Y también es muy importante, cuando estamos en un campamento, por ejemplo, enseñarles a seguir y obedecer las normas y los líderes. Lo tenemos nosotros empezando con nosotros, ¿no? Bueno, espero que no os enojéis. Una cosa que pasó en un campamento, que se levantaron, no sé a qué hora de madrugada y se fueron a hacer bromas y tonterías afuera del campamento.
Y a mí me contaron mis mayores, estaban con ellos jóvenes grandes riéndose. Eso está mal, porque te estás enseñando a no respetar, a desobedecer las normas del campamento. Hay un líder, unos hermanos que se han esforzado en poner un horario y todo, y tú te ríes y te vas con ellos en esa broma. No, tú tienes que decirle, no, ¿cómo vamos a salir? Han dicho que la Biblia, ya te monté en un cuarto y te monté a dormir. Y se lo dices con amor, pero no les dejas hacer esas cosas. ¿Me entendés lo que digo? Que tenemos que ser diferentes para ellos. Porque en el mundo sí se hacen esas cosas, pero acá es otro mundo. Es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Mateo 19, 14, 18, 6, conocemos el versículo: dejad a los niños que su aquí. No se los digáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después el otro dice, que lo dice antes, ¿no? Si alguno hace tropezar a uno de estos pequeños, no se ante una piedra de morir, el cuello se tira encima del mal. No sé si Jesús quiso decir que el castigo tan grande que va a tener, ¿verdad? Porque el Señor ama a los niños y a los adolescentes, porque son personas que van a ser adultas y pueden llegar a ser grandes hombres y mujeres de Dios, o todo lo contrario. Y a veces es muy importante lo que hacemos. Yo te digo, porque tú le pondrías a esta niña, por toda esa ilusión de llegar a la meta, en mirar el camino, le pones una piedra para que se caiga, para que no la harías. Bueno, eso es lo que hacemos cuando hacemos algo, que a ese niño le tropiezo, o sea, le hacemos caer de la fe, caer de la confianza, de la seguridad que él tiene. Yo estoy seguro que los hermanos de la iglesia son mis tíos, son mis abuelos. Yo voy ahí y ahí es donde me aman, ahí es donde me siento bien. Yo voy a este campamento cristiano porque ni quiero saber nada del campamento de mi colegio. Eso es cualquier cosa. Yo voy al campamento cristiano porque ahí yo me siento segura, me siento seguro. Qué lindo que es eso, ¿verdad? Ellos pueden hacer eso. Y no que les hagamos un daño que después desaparezcan porque no quieren saber nada de esos que supuestamente eran cristianos, pero eran cualquier cosa, ¿verdad? Para alguien que piensa que no pasa nada, que bueno, no importa, o sea, yo tengo mis cosas y bueno, realmente tiene que saber que no somos perfectos, ¿no? Si se entera que yo miro pornografía o que hago no sé qué, y bueno, pues ellos tienen que saber que Dios igual no perdona. Yo no acepto esa mentalidad que queremos que diga, no. Y lo veo clarísimo, por ejemplo, en Biblia hay tantos pasajes. Le dice Pablo a Timoteo, que era joven Timoteo, ninguno tenga un poco de juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, ya no de los incrédulos, de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Más claro, o sea, ¿solo Timoteo tiene que ser así? ¿O yo tengo que ser así? ¿Qué os parece? Eso es para todos nosotros, ¿no? Bueno, y esta parte del maestro terminamos por un principio para el sembrador fiel, que es precioso. A veces se usa al revés, dice que ella vino en su camino y cuando fuera bien uno se apartara de él, entonces como que se apartó a aquel que no dice tanto. Es que no está diciendo eso, que no va a apartar su camino, el camino que tú le has enseñado. Es como esta foto, ¿no? De esta profesora de natación, que el entrenador, porque eso es instruir, es entrenar para la vida, ¿verdad? El entrenador le enseña a nadar, le enseña a competir, pero no le dice, por ejemplo, vamos a ver, ¿qué quieren hoy? Entonces el niño dice, pues a mí me gustaría nadar una vez nomás, porque estoy cansado. Dice, no, nada, para allá, ahora tienes que hacer la vuelta, tienes que hacer la vuelta, y lo está entrenando, ¿verdad? Un día deja de hacer natación, nunca se olvida. Eso es lo que el Señor nos dice, y eso es que da mucho ánimo. Todo lo que tú le enseñes con fidelidad de la palabra del Señor y de la preciosa palabra del Señor, eso se va a quedar en el corazón de los niños y se va a quedar toda la vida. Aunque una vez en su vida se vaya, pues
¿Cuántos niños han pasado por nuestra vida? ¿Verdad, Esther? ¿Cuántos niños han ido, venido, docentes, han ido, pero otros sí han quedado? Pero también hemos visto volver a muchos. Y os cuento rapidito, mi prima, para ya estar en el Señor. Mi prima la educaron en la iglesia, mis tíos se iban allá en Uruguay, vivían, ¿no? Viven. La llevaban 3 kilómetros caminando, porque viven en el medio de la nada del campo. 3 kilómetros cada domingo para llevarla a la iglesia. O sea, se crió en la católica, en otros conventos. Cuando llegó la adolescencia, empezó a gustar en los chicos, se enloqueció con los chicos, se quedaba en la parte de la población, con amigos, y mis tíos no podían con ella, tuvo unos líos bastante. Un día desapareció, tendría 16 años por ahí. El cambio de hombre, vivió con uno, vivió con otro. Al final de conmigo, o sea, terminó con un muchacho, con la misericordia de Dios, que le dijo, vamos a hacer una familia. No se casaron, pero tuvieron 2 hijos, cuando llega un tiempo que ella engaña con un compañero de trabajo. Entonces él se puso terrible, le dijo así, me agradeces, te rescaté de la vida que he llevado, bueno, terrible. Ella se fue al cuarto, ya mis hijos no sabían, cuando nosotros tampoco vivíamos en Uruguay, nadie sabía dónde estaba Silvia ni dónde vivía. Se fue al cuarto, se arrodilló, porque ella no contó eso. Se entregó a Cristo y dijo, Señor, soy un desastre total mi vida, cámbiame, sálvame. O sea, ¿de dónde sacaba Silvia todo eso? Porque ella sabía el camino, sabía la puerta, sabía dónde estaba. Y un día apareció en la iglesia, allá en la iglesia nuestra, ¿no? Sí, no puedo creer. O sea, casi me gustaba conocerla. Y nos contó, y fue tan precioso, ella ya estaba enferma, ella no sabía, estaba con esas enfermedades que agarran por muchos hombres, pobrecita. Y al final, pues, pasó el tiempo y el Señor se la dio. Pero fue una cosa preciosa tenerla en la iglesia, cómo servía, cómo ayudaba, llevaba a los hijos a las reuniones, bueno. ¿Qué os cuento? Eso y tantas historias que podría contar, que sí conocen el camino, ya han sido entrenados, entonces no nos tenemos que desanimar. Entonces, el niño del pueblo americano joven, nuestros nietos, Dios quiera que sea lo malo, ¿verdad? Muy bien, entonces, ahora rapidito, porque después entonces vamos a ir a tomar café. El alumno y su corazón. El alumno, tener en cuenta su edad, su madurez, sus necesidades, son muy importantes. Pues yo digo esto, que a veces podemos enseñar una historia de la Biblia o un pasaje de la Biblia y no estamos pensando en la edad que tiene y en la madurez que tiene. Los niños entienden mucho más de lo que pensamos ellos. Pero tenemos que saber cómo explicarles a un niño, porque a lo mejor le podemos dejar más confundido, más vamos a decir, no sé cómo decir, no me sale la palabra, pero que sea como que él no entiende y se queda pensando en Dios mal, o sea, no entiende cómo Dios hizo eso. Tenemos que pensar en su madurez y los chiquitos que son, ¿verdad? Mira, a mí me pasó hace poco con la historia misionera, que un libro muy famoso, muy importante de María Silvestre, una misionera que fue a África, era que cuando era adolescente en Escocia, ella era muy fuerte de carácter, y entonces pone el ejemplo de que en la calle donde ella vivía había niños muy fatales. Entonces uno cogió una piedra con una cuerda y empezó a darle vueltas así y se le iba acercando a la frente. Entonces ella se quedó firme así. Entonces él al final bajó la piedra con los otros chicos que venían para meterse con ella y le dijo, qué valiente eres, no sé qué. Bueno, el Señor usó ese carácter de ella para enfrentarse después a los caciques en África, ¿no? Pero yo me planteaba, digo, ¿cómo les cuento esto a Isaí y a Osiel? Porque se les va a ocurrir agarrar una piedra con una cuerda y darle a alguien. Porque no pasó con nuestro hijo Isaac, cuando era chiquito, como Isaí, sería, íbamos caminando en una calle y no puedo decir el Pamplona, y de repente empezó a tirarle piedras a una casa. Y dice, ¿qué? Isaac, ¿qué estás haciendo? ¿Y qué era? Que le habíamos acabado de dar ese tipo de David Goliat. Entonces, ¿dónde le tiró la piedra a Goliat?
Entonces, estaba bien feliz como David. Entonces tengo que tener cuidado, ¿verdad? Saber esa madurez. Si tenemos que contar una historia, porque tenemos que contar la historia del Antiguo Testamento, explicarle bien, explicarle por qué tuvo que hacer eso en mí. Pero eso no se hace, ¿verdad? No vamos a ir a tirarle piedra a la gente de la cabeza. Ya me entendéis, podemos presentar los ejemplos, ¿verdad? No hacer excepción de persona, eso es muy importante. Y no estoy diciendo con eso que amamos a cierta persona, pero vamos a ponerlo porque es muy importante. A veces hay niños que son fatales, entonces no les tratamos con el amor que tenemos que tratarles, tenemos que tener paciencia, porque no es el instituto o el colegio que ellos van cada día y están obligados a ir ahí y la maestra, si se porta mal, llama a los padres y se castigan, y no sé qué, no sé cuánto. Nosotros somos los maestros de escuela musical, los maestros de campamento. Entonces es diferente nuestra relación con ellos. Se portan mal, bueno, hablarles con todo amor, no dejarles que se hagan los locos, los vivos, los jaleos, pero hablarles con cariño, porque puede ser que un día ya no quiero dormir más. ¿Entendés? Entonces tenemos que tener cuidado. Y no hacer excepción de personas a veces por lo buenos de la clase, porque a veces pasa que hay algunos que son niños que se portan bien y son buenos, pero son los que menos fuerte le damos, porque hay que atender a los fatales, ¿no? Tenemos que a todos necesitan ese amor. A veces mis hijos se cuentan historias que me hacen reír mucho, que quiero contar una que pero una de mis hijas me decía una vez, ¿por qué la hermana, bueno, no digo el nombre, la hermana que la quiero un montón, que la vaya a preguntar, ¿por qué si hay regalos en mi casa me dejan a mí siempre porque soy la esposa del pastor, la hija del pastor, sin regalo? Me dice, no pasa nada, ¿verdad? Tú te aguantas, ¿no? Le damos a los otros niños. Y ella se quedó, me lo contó después cuando era más grande, con ese daño. Y pobre, yo sé que ella no lo hacía con maldad, pero no se daba cuenta que aunque sean los hijos del pastor, tenés que amarles igual, tenés que darles el mismo cariño, los mismos derechos, ¿no? Como porque es un hijo de creyentes de la iglesia que su casa es muy feliz. Entonces a ese sí lo trato muy bien y al otro, o sea, no le doy corte, y al otro que pobrecito viene de una familia complicada, a ese sí le atiendo y le doy todos los privilegios. No, todos los tenemos que tratar igual, nadie se tiene que sentir, ¿verdad? Que a mí me dejan de lado, levanto la mano y la mesa nunca me da, porque como yo ya sé la Biblia, ¿verdad? Y me da porque alguien. No, tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas, no puede existir eso. Para nosotros como maestros. El propósito, preparar su corazón es importante. Un niño trae los genes. Todos los niños son diferentes, ¿verdad? Hasta los niños de una misma familia. Yo tengo 5 hijos, los hijos son diferentes. Los 5. Porque no solo son diferentes ellos, son únicos. Nadie va a ser como ellos, ni nadie fue como ellos, con cada uno de ellos. Sino que además cada hijo nace en una época diferente de la familia, entonces el que nace cuando todo va bien tiene una influencia sobre su vida. El que nace cuando pilla a la familia un montón de problemas económicos, que no hay comida, que no sé qué, ese va a recibir otro crecimiento, otra formación. Eso es así, es una realidad. El niño trae los genes más la tendencia a ¿qué va a hacer con todo eso que trae en él? Que ni él conoce a veces de su familia, pero su familia también es muy importante, lo que le rodea. Un niño, por ejemplo, que es muy inquieto, la puedo aplicar, que siempre pregunta y siempre está así, o a lo mejor va a ser un día un misionero o un pastor, no lo desprecies por eso, porque esa tendencia que él tiene a liderar a otros, si lo encaminamos para bien, eso va a ser súper bueno. Y el niño que es calmo, que es amoroso, que no da problemas a los demás, puede ser una persona muy compasiva y con mucho amor para dar a la gente cuando sea más grande. Entonces, cada cosa que el niño tiene en su carácter, en su forma de ser, lo podemos encaminar para bien. La Biblia es el manual maravilloso, lleno de consejos que nos da para todas las cosas. El libro del Proverbio es hermoso. Y también la cultura de donde se crecen esos niños, ¿verdad? Porque
no es igual un niño que sea muy parecido de carácter, de tendencia, de las cosas que le gustan y todo, que nació en medio de la selva del Perú, a uno que nació en Barcelona y que nunca ni siquiera ha visto cómo se cultiva una lechuga. O sea, tienen que ser diferentes, sí o sí, les moldea esas cosas. El niño es como si fuera una plastilina, ¿verdad? Como una arcilla. Entonces, todas esas cosas le van moldeando, le van, pues, haciendo diferente. Las cosas que ve, de la gente que le rodea a él, también la educación, el colegio donde va, todo eso se influencia, están horas en el colegio. Los profesores que tienen el tipo de colegio, que por cierto, comparto que aprendí con nuestros hijos, aprendimos que cuanto más pequeño sea el colegio, más posibilidades de que ese hijo tuyo pueda crecer más tranquilo. Los colegios chicos, a no ser que tengan una ideología rara, los colegios chicos suelen ser mucho más tranquilos y porque influyen mucho los colegios, la formación de un niño, que él ni nos cuenta las cosas que ve, las cosas que vive, las cosas que le dicen, las cosas que enseñan los profesores. Hoy en día es todo un tema. Ya cuando nosotros teníamos los hijos chicos, que eran niños en Pamplona, estábamos de misioneros allá, sacamos a Isaac y a Carol de los mayores, los sacamos del colegio público porque había drogas y no sé qué, bueno, era horrible. Y lo pusimos en el colegio de monjas, porque dijimos, bueno, por lo menos ahí hay moral, hay tranquilidad, pero lo voy a decir porque no hay ninguna monja acá, qué malo que era la monja. Entonces, a Isaac le hacía la vida como él no quería confesarse, estoy hablando de 11 años, ¿no? Entonces él se quedaba castigado en el pasillo, o sea, así, bueno, cuando nos contaba, bueno, y otras cosas que tuvimos, que yo me metí ahí para ayudar, para estar metida un poco en el colegio, y dije cosas que no soy nada de acuerdo de la forma de criar a un hijo ni nada, pobre Isaac y Carlos lo pasaron fatal, pero después, al final decidimos tener colegio en casa, hicimos colegio en casa, que no es que siempre hay que hacer eso, pero nosotros éramos misioneros ahí protestantes en un lugar donde, a ver, no nos veía bien, nos miraba bien, y las mujeres eran malas y no teníamos mal igual. Pero Isaac, que es muy extrovertido, bien de comunicarse todo el tiempo con la gente, lo íbamos a matar si lo teníamos en casa. Encerrado conmigo, de maestra, todo el tiempo. Entonces lo pusimos en un gimnasio, lo pusimos en un conservatorio de música, en una clase de inglés, de una academia de inglés, y acá también, para que se conectara con otros niños, ¿verdad? Pero el niño en sí es influenciado, sí o sí es influenciado por colegios, por las personas que no tenemos más remedio que vivan, ¿verdad? No vamos a encerrar en una burbuja, ¿no? Y las amistades, por eso tenemos con la Biblia, es buenísimo que les enseñemos qué importante que tengan buenos amigos. Una cosa es que sean compañeros de colegio y que tú los respetes, los trates con cariño, otra cosa es que sean tus amigos. Que eso es todo un tema que no lo vamos a dar ahora, pero Jesús no era amigo de todos, como a veces se piensa, porque Jesús era amigo de todos los pecadores. Era la crítica que le hacían a Jesús, porque él se sentaba a hablar con gente que vivía vidas de pecado, como prostitutas o gente como ladrones, cobradores de impuestos. Pero Jesús dijo muy claro: os llamaré amigos si hacéis lo que yo mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Eso eran sus amigos. No era que era amigo de todos. Y a un niño, el niño que se enfrente a gente mala porque tiene que aprender. Yo no pienso que se esté bien, lo digo de verdad. Él no está preparado todavía. Es como mandar a la guerra con un tenedor, lo decimos, ¿no? Él está formándose recién, está formándose en los principios, está formándose en los valores, como persona, con su carácter. Entonces, ¿cómo vas a enfrentar a un niño a los peores de la clase porque él tiene que aprender a ser un buen cristiano? Pero un poco. Ya cuando sea grande, él ya sabrá enfrentar esas cosas, pero de pequeño los tenemos que proteger, tenemos que decir: mira, tú hazte amigo
de que en la clase sea el que se porte mejor, el que respete a los profesores, cosas así. Eso es por consejo. Tráelos a casa y conoces a sus amigos. No manda a tu hijo a la casa de nosotros. Vénganse para acá, que yo les preparo una merienda. Todas esas cosas protegen a nuestro hijo, a nuestro niño, a nuestro nieto o a los niños de nuestra escuela dominical, para que ellos se acostumbren que ellos están creciendo, que ellos necesitan crecer. Eso es importantísimo, porque eso les moldea, sí o sí les moldea, les forma. A nosotros nos pasaba, que como ejemplo otra vez a Isaac, que estábamos de misioneros en Pamplona y no había creyentes en la iglesia todavía. Estábamos recién empezando, con 2 o 3. Y él empezó a juntarse con los fatales. Él es así, muy abierto contigo, con los fatales de la clasita que estaba hablando en casa. Y claro, pues tuvimos problemas de tratar de protegerlo de eso, porque en realidad esos chicos un día crecieron y nos vimos cuando eran grandes. Estábamos con Isaac parados en la puerta estaba yo con él en la puerta de la iglesia que estaba a la vuelta de nuestra casa, y nos vemos venir a las 5 más o menos, así caminando por la calle con las crestas esas que se usaban mucho en el tiempo, las cadenas y todo, y los amigos de Isaac. Y entonces Isaac estaba normal, que también se vaquero, así nomás. ¡Ay, Isaac! Vos siempre metido en la iglesia, tú ves, y se reían, ¿no? Y se fueron. Y yo me quedé pensando, no me voy a olvidar de esa escena. Gracias, Señor, gracias, porque Él estaría ahí con ellos, llevando esa vida que se dejaba drogas, que se les ve, ¿no? De esa forma de ser. Entonces, ¿qué cuidado tenemos que tener con las amistades de ellos? Pero lo que estamos diciendo, cuando vienen a la escuela dominical, ya están siendo moldeados por todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Siempre tenemos un ratito el domingo, unos días en el campamento, y pensamos que nosotros vamos a poder influenciar y moldear a los niños. Pues sabes que sí, sí y sí. Porque la palabra del Señor es tan preciosa que aún ese poquitito que podemos hacer por ese niño puede cambiar su vida entera. Y tengo aquí ejemplos. Aquí mismo. Por ejemplo, Olga. Fíjate cómo son. Era chiquita. ¿Cuántos años tendría cuando venía a la clase? Era vecina nuestra. 4 años. Le colgaba las piernitas así en el salón. Y ella era la primera que llegaba, golpeaba la puerta. Su familia no se convirtió hasta muchos años después. Tu mamá se convirtió, pero a 30 años. Y ella siguió al Señor. Ella solita. Y una vez, cuando tenía 11 años, se peleó con las monjas del colegio. Se enfrentó a la monja. Se puso horrible. Me acuerdo que mamá se asombraba de cómo ella había reaccionado tan chiquita, de lo claro que lo tenía. Entonces, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Qué te pasó? Esto es de loca. Bueno, para poner en el contexto, mis padres no iban a la iglesia, no eran creyentes, y ellos querían lo mejor para mí. Porque si no, no me habéis. Esto es una enterrona de Smile. Contexto. Familia no creyente, no cristianos, morales, familia estupenda, no sé si lo conocéis. Y mis padres decidieron de llevarme a un colegio, como decías tú, que tuviera un mejor nivel académico y todo eso. Y se les ocurrió mandarme a un colegio súper católico de monjas en santuario, ¿vale? Y yo llevaba mi Biblia cada día en la mochila, ¿vale? Porque yo tenía muy claro a quién yo había creído. Y una vez me dijeron que tenía que ir a confesarme
porque tenía que ir a una excursión. Y yo dije que no, que yo no me quería confesar. Pero claro, no tenía tampoco la madurez que a lo mejor podría tener ahora. Entonces fui y le pregunté a Manolo. Me acuerdo que fui a Manolo y le pregunté, Manolo, mira, me están pidiendo esto. Y Manolo me dio un texto en hebreos. Entonces yo fui y se lo dije a la monja. Y le dije, mira, yo necesito ir a un cura y explicarle mi vida, porque yo tengo acceso directo a Dios. Y se enfadaron conmigo, pero ¿cómo se enfadaron? Pero yo creo que a mí me ayudó personalmente en mi fe, a crecer, o sea, a estar firme en decir, no, esto es lo que yo creo, porque la Biblia lo dice, la palabra de Dios. Y ellas tenían muy en alto el ideario del colegio, por encima de la Biblia. Entonces, yo digo, no, para mí primero es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, llamarme a mis padres, bueno, como si hubiera sido una delincuente. Yo era una delincuente total, ¿no? Porque llevaba la Biblia en la mochila. Y les dije que era la fuerte de mi vida. bueno. Ella porque me quiere. Pero no sé, su padre me pidió que contara esto, pero Me parece fuerte lo importante que es cuando el niño cree en el Señor y entiende la palabra del Señor y bueno, si él era ahora está trabajando tranquila con sus padres, con su esposo, ella tomó muy buenas decisiones, se casó con un creyente, todas esas cosas, pero solita ella de la familia, ¿verdad? Y tengo a Esther acá, mi cuñada, que se convirtió con 11 años, su familia no se convirtió, pero ella siguió fiel al Señor, ahora es maestra de escuela dominical, se casó con mi hermana, que creyente. O sea, ¿por qué el Señor no va a usarnos? Claro que sí. Y pueden haber más casos acá, seguro, que bueno, ahí está Ayuntán, pastor de la iglesia de San Manuela, hijo de Sandra, que Sandra cuando empezó a venir era una adolescente, casi prácticamente una niña, y con unos problemas tenía Sandra, pobrecita, no se convirtió en nadie, su familia no ayudaba, ¿no? Y así un día, ahora ella trabaja con Jesús, que también era fatal, ¿sabes? Jesús le metía, me acuerdo, una excursión que se nos armó la maricoleta porque se empezó a meter lagartijas en el cuello de la chica. Y todos gritando. No sé si te acuerdas de eso. Yo me acuerdo que. Pero mira, no, ahora llega adolescente con su esposa. O sea, ¿qué nosotros podemos pensar de eso? Pues que es poderoso Dios, ¿verdad? Es su palabra. Entonces tenemos que animarnos, que no te parezca que es poca cosa, algo que dediques a un niño, algo que le instruyes, o el amor que le puedes dar, el cariño que le puedes dar, ¿verdad? Hablábamos con Nicole ayer, ¿verdad, Nicole? De lo lindo que es cuando vemos un niño en la iglesia, un adolescente, lo saludamos, no le pasamos como si no existiera, que él sienta que somos todos sus hijos, sus abuelos, que todo eso tiene mucho que ver también con ese corazón que podemos tener de pasar a la siguiente generación esa fe del Señor, ¿verdad? Empezando con nuestros chicos, ¿verdad? Y eso también es muy importante desde el punto de vista bíblico, que el Señor dice que lo pasará a tus hijos, ¿verdad? En la sinagoga, ¿sabéis que me llamó mucho la atención, me fue de mucha bendición observar, porque a pesar de que tristemente ellos no creen en Jesús en las sinagogas todavía, las sinagogas comunes, ¿no?, de judíos, pero ellos tienen esos principios públicos muy fuertes. Por ejemplo, tú observas y ellos ponen a los niños, no es que nosotros íbamos a la sinagoga, de vez en cuando íbamos por un evento que nos avisaban y íbamos. Y bueno, ponían a los niños que son más bien, ya que se pueden sentar, que son, por ejemplo, de 7, 8 para arriba, adelante de todo, no se sientan atrás. Las mamás están separadas, las mujeres están separadas, menos en la liberal, ¿no? Si las demás quieren una separación, las mujeres están de un lado y los hombres de otro. Una vez le pregunté a un amigo, me hecho
judíos, los hijos que eran porque eran tan lindas las esposas y las novias que no se querían distraer. Ellos tenían que estudiar la Torah. Pero eso, que ellos están los hombres en un lugar y tienen todos los niños varones ahí delante, y eso es como muy, muy especial porque ellos dicen que son la siguiente generación y que son los testigos de todo lo que está pasando. En las bodas están bien adelante, les tiran caramelo para que se acuerden que es un día muy especial, porque ellos van a ser los que van a contar lo que pasó ese día. Eso que tiene de la Biblia, ¿verdad? Esa conciencia tan fuerte de que nuestros niños, nuestros adolescentes son el futuro de la iglesia, ¿verdad? Que tenemos que amarles y cuidarles mucho. Bueno, termino ya con esta parte del alumno que dice el Señor que cuando siembras la palabra es como la palabra del sembrador, que dice que hay un corazón que es junto al camino, cae esa palabra, las aves se la llevan y es un corazón que no retiene la palabra. Entonces, os dejo esa tarea para que la penséis y recapacitéis. ¿Cómo podemos ayudar a un niño que empieza con un corazón que escucha distraído la palabra y tiene gente o distracciones que se la quitan? A lo mejor una familia atea o amigos que le dicen cosas contra la palabra de Dios. ¿Cómo le enseñamos a ese niño para que ese corazón no sea así duro y que nunca reciba lo que le estamos diciendo y se le vaya de su corazón, ¿verdad? Luego está, dice, sembrado entre legales, un corazón que no la recibe en profundidad y en las burlas o dificultad no arraiga. Eso, ahí tenéis el... A ver, es... Ay, bueno. Ahí, ese es uno. Bueno, es un corazón distraído, ¿verdad? Para mí es un corazón distraído. Un corazón que no entiende mucho. Entonces ahí os doy una pista, por ejemplo. Puede ser que le tenemos que explicar bien las cosas del Señor, porque a veces si el niño se queda que no entiende mucho a Dios, porque Dios habrá dicho eso, o ha hecho eso, o no lo sabe aplicar a su vida, entonces ese niño después cuando se encuentra con otros que se burlan de él, pues dice que dejará la palabra. No da importancia, nunca hará raíz de su corazón, ¿verdad? Un corazón inseguro. Y después está el que está sembrado junto a espinos que dicen que ahogan la palabra. Eso me hace pensar en un niño que tiene un corazón distraído. Ese puede llegar a ser así cuando adulto. O sea, que busca dinero, cómo hacer dinero, yo qué sé, ser campeón, o sea, que no tiene nada malo que hagan deporte y esas cosas. Pero ojo que no sea tanto el énfasis que le damos a eso, que le aparte del Señor. Yo he conocido muchos niños nuestros en las iglesias, hasta hijos de creyentes, que tanto les han incentivado a los padres para que sean campeones y la competencia y no sé cuánto, que al final han acabado siendo futbolistas, patinadores, corredores de carrera y después no los ven nunca más. No vienen más a la iglesia, no se congregan en ningún lugar, porque todos esos espinos crecieron y ahogaron todo lo que ellos pudieron aprender en la palabra de Dios. Entonces, eso es una cosa muy importante. Yo sé que mis hijos no sé si me van a perdonar, pero siempre por el libro les paraba los pies. Cuando empezaban a meterse demasiado en ese mundo de la competencia y todo eso, ni siquiera me gusta la música, que siempre quise que hiciéramos música y todo, pero ya cuando empiezan a meterse que tengo que ir con la orquesta, no sé qué, ya. ¿Por qué no? Porque para mí son cosas del mundo que está todo bien, pero te desenfocan totalmente de ser cristiano, de servir al Señor, de estar donde Dios quiere que estés. Que puede ser que ser deportista se va predicando donde va, pero es muy peligroso. Esa competencia, esa cosa de no tener cuidado, ese afán de que sea mejor que otros y que no sé qué. Tenemos que tener mucho cuidado porque eso puede convertirse en esas espinas que pueden ir creciendo y entonces ya no habla del Señor, la iglesia, el Señor, ya eso no tiene importancia. Y después está el que sí
estamos contentos cuando tiene un corazón que está en la tierra trabajada, que eso es nuestro labor principal, trabajar esa tierra, para que cuando escuche la palabra, eso mantenga en su corazón. Como decía Olga, ¿no? Que leyó la Biblia y le dio seguridad para contestarle a las monjas. O sea, que arraigue esas cosas que ha escuchado, que nunca se olvide después. Y eso es nuestro trabajo, trabajar esa tierra. Si no, va a ser como la del camino duro, que cuando tira la semilla ni siquiera germina, ¿no? Y cuando después se va haciendo grande, joven, escuche con atención a los predicadores de la iglesia, los estudios de los campamentos, ¿verdad? Eso nos va a ayudar muchísimo a nosotros, la manera que enseñamos la palabra, ¿no? Bueno, entonces esta parte la terminamos con el texto este tan precioso que nos anima, ¿verdad? Seguir nuestro camino, ¿verdad? Por el viejo no se apartará de él. Esa enseñanza va siempre en su corazón. Y sigamos orando por esos chicos que bueno, podemos poner tantos ejemplos, ¿verdad? Que volvieron al Señor después de tiempo, porque sabían dónde estaba la puerta, sabían el camino, todo, ¿verdad? Muy bien, pues gracias por poner atención, estar tan atentos y les damos un café, ¿parece?